Es un gusto poder dar inicio a este segundo foro iberoamericano de políticos cristianos. El tema que nos convoca hoy es la perspectiva cristiana de la inteligencia artificial. Permítanme dos o tres renglones. En los últimos 2 años, la velocidad del avance de la inteligencia artificial ha superado incluso sus propias estimaciones. Creo que las cosas se han vuelto, si cabe, más aterradoras de lo que eran antes. Bueno, estas palabras no son mías, estas palabras pertenecen a Jeffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, ¿no? Y no quedan dudas de que los desafíos éticos, morales y legislativos que este tema conlleva son profundos, ¿no? Y la primera pregunta que quizás surja es si la inteligencia artificial es buena o es mala. Hace poco más de un año, Elon Musk decía que para esta altura del año 2025 el mundo iba a ser testigo del advenimiento de una forma de inteligencia artificial que superará a la de cualquier ser humano en el planeta. Y él reforzó todavía más la apuesta al afirmar que 4 años más, para el 2029, esta tecnología avanzará hasta el punto de superar las capacidades combinadas de toda la humanidad. Bueno, sin dudas, este tipo de afirmaciones colocan a la inteligencia artificial en el centro del debate sobre si es posible la coexistencia o no de las máquinas y los seres humanos, ¿no? Por si esto fuera poco, el ya mencionado Hinton advierte que si la inteligencia artificial se vuelve mucho más inteligente que nosotros como seres humanos, bueno, podría tomar el control. Cabe recordar que él es uno de los científicos que ayudaron a crear esta inteligencia artificial, ¿no? Y es conocido como el padrino de la IA. Y por otra parte, Darío Amodei, CEO de Anthropic, confirma lo que quizás muchos sospechan, pero pocos se animan a decir, y es que nadie comprende realmente cómo funciona la inteligencia artificial, dejando una palabra de advertencia. Él dice: la IA poderosa dará forma al destino de la humanidad y merecemos entender nuestras propias creaciones antes de que transformen radicalmente nuestra economía, nuestras vidas y nuestro futuro. Por eso creemos más que oportuno el desarrollo de este tema en este segundo foro, ¿no? Perspectiva cristiana de la inteligencia artificial. Tendremos ponentes de altísimo nivel, no solamente en este, sino en el próximo encuentro también. Así que bienvenidos sean todos, y dicho esto, quiero dar lugar al doctor Álvaro Dastugue, diputado del Uruguay, que además es presidente de la Unión Iberoamericana de Políticos Cristianos. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Pablo. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a todos los que nos están acompañando en esta hermosa jornada. Qué bueno, yo recién meditaba aquí con gente, qué bueno es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Por lo menos que nos pongamos de acuerdo para aprender y para dialogar entre nosotros de los desafíos que tenemos como políticos, pero también como ciudadanos. La IA está en nuestro diario vivir, en todas las acciones prácticamente que hacemos, desde que entramos a nuestras cuentas bancarias, últimamente hasta que nos subimos a un auto. Mi esposa en la semana pasada cometí un gesto de mucho amor, que le compré a mi esposo un auto eléctrico. Por primera vez, por primera vez me subí a un auto eléctrico y manejé un auto eléctrico, y es increíble. El auto maneja solo y es un auto, no es un auto caro, es un autito chino, no de los más baratos, pero de media tabla, y el auto ya maneja solo. Por lo tanto, el avance de la IA, como decía recién Pablo, es increíble, y el avance que vamos a tener va a ser muchísimo más. Así que también es un desafío para nosotros dentro de los parlamentos. Hay una teoría que debemos legislar y que debemos regular y que debemos acotar el avance desmedido de la IA, pero hay otro grupo de personas que dicen que no, que si nos ponemos a legislar sobre la IA será peor porque habrán demasiadas restricciones,
Y bueno, una cantidad de cosas, pero es un tema más que interesante en este momento, que lo tratemos todos nosotros que estamos involucrados, queremos involucrarnos, nos interesa y somos responsables de las cuestiones públicas, pero también de la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos y como ciudadanos cada uno de nuestros países. Así que una vez más me sumo a la bienvenida de Pablo. Bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Y si me permiten, vamos a orar. Inmediatamente voy a explicar la metodología, pero vamos a orar para que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento, use a los conferencistas, a los tres conferencistas que tenemos en esta tarde, de las tres ponencias magistrales que tenemos. Así que, Señor Jesús, queremos darte gracias porque tú nos has dado fuerzas para estar juntos en esta oportunidad. Gracias porque entendemos, precioso Espíritu Santo, que tú eres quien nos convocas y nos atrae para capacitarnos, para abrirnos los ojos, para traer luz a nuestra vida. Yo te pido y te pedimos juntos que tú bendigas a cada ponente, que los uses, que los ilumines para iluminar nuestro interior, Señor. Bendice a Aarón, bendice a Rodrigo y bendice a Edgar Vázquez, Señor, que tú los uses en el nombre poderoso de Jesús y nos des entendimiento a cada uno de nosotros. Amén. Queridos compañeros y hermanos, en esta tarde vamos a escuchar tres ponencias. La primera de ellas dictada por el presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, el licenciado Aarón Lara, es fundador y presidente del Congreso, como recién decía, periodista de profesión, dirige varias organizaciones en México, su país natal, especialmente Iniciativa Ciudadana, que es el movimiento Provida que agrupa especialmente a creyentes evangélicos. Así que la primera ponencia estará a cargo del licenciado Aarón Lara, después tendremos dos ponencias más a cargo del diputado Rodrigo Goni y Edgar Vázquez, y cerraremos con una sesión de preguntas coordinada y liderada por el doctor Gerardo Amarilla. Así que, Aarón Lara, te recibimos con mucho gusto, un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí y sobre todo que me hayan presentado como un experto en el tema, que no lo soy, pero sí un observador acucioso y, por supuesto, interesado en poder compartir con ustedes una breve introducción a este tema del que efectivamente después escucharemos a verdaderos expertos en el tema. La perspectiva cristiana de la inteligencia artificial es un deber como hijos de Dios para poder tomar decisiones correctas y no solamente dejarnos llevar por aquellos comentarios que pudieran ya demonizar un instrumento como este o bien trivializarlo. Tenemos que decir para iniciar que vivimos en el transcurso de la historia humana una serie de transformaciones que ha llevado precisamente al mayor bienestar posible para los seres humanos. La primera revolución industrial, que está fechada entre 1760 y 1840, estaba basada en el uso del vapor. Imagínense ustedes, eso para nosotros hoy es completamente obsoleto. Sin embargo, para la gente de esa época, ayudó a mecanizar la agricultura y sobre todo el transporte. Hubieron ya barcos que podían hacer navegaciones continentales, por supuesto los primeros ferrocarriles, etcétera, que además provocó que la gente dejara el campo para irse a vivir a las ciudades y entonces las ciudades crecieran de manera horizontal. Dio también origen al capitalismo moderno y su deriva filosófica, y esto es muy importante porque en cada una de estas revoluciones ha habido siempre una deriva espiritual, una deriva filosófica. En este caso fue el nacimiento del marxismo. La segunda revolución industrial, que está fechada entre 1880 y ya los primeros años del siglo XX, estaba basada en el uso de la electricidad, que dinamizó exponencialmente la fuerza de trabajo y además creó cosas que hoy pues son, insisto, para nosotros ya
cosas de la vida diaria. El telégrafo incluso ahora ya es obsoleto, pero el uso del teléfono, el uso del automóvil, el uso del acero, porque eso además de ayudar a la producción en masa y la especialización del trabajo, permitió el crecimiento vertical de las ciudades. El, digamos, ejemplo paradigmático es la ciudad de Nueva York, que se construyeron los primeros rascacielos. El surgimiento de la clase media, eso es muy importante para la cuestión económica, y la deriva filosófica fue el progresismo, y muy particularmente las aportaciones de un filósofo muy famoso, el señor Gramsci, que apoyado en la filosofía marxista la amplió y le dio una connotación diferente. La siguiente revolución industrial, ya algunos de nosotros la hemos vivido en carne propia, los que nacimos en la década de los 50 hasta los años 70 y que conocimos el uso de la computación. A mí me tocaron esas maquinitas que están en la imagen, que se usaban floppies, les decían que eran discos de 5,5 pulgadas, que eran así muy frágiles, era muy chistoso usarlos, tarjetas que se perforaban, en fin. Después vinieron los cartuchos de 3,5 pulgadas, en fin, los discos compactos después. El proceso ha sido verdaderamente sorprendente. Pero esta revolución industrial, su mayor aportación ha sido la creación del Internet. Eso ha sido, sin lugar a dudas, la explosión en las comunicaciones y en la forma de entender la vida. La humanidad es una sin Internet y otra después del Internet. La automatización de la producción en la que ya no se necesitan necesariamente, perdón esa redundancia, seres humanos, sino que se empieza a robotizar. Se crean redes globales de producción y eso es algo extraordinario que además permitió la globalización comercial. Ustedes ahora podemos encontrar un McDonald's en China o en Singapur o casi en cualquier parte del mundo, y una interacción económica jamás nunca vista antes. Por supuesto, también tuvo una deriva filosófica y esa fue el posmodernismo, que ha sido un veneno para nuestras sociedades. Y finalmente estamos ante la cuarta revolución industrial, que comenzó en el año 2000, estamos siendo testigos de ella, a lo mejor no comprendiéndola del todo, y por eso es la necesidad de foros como este, en donde ya vemos no la automatización de la producción, sino la digitalización. Ahora se habla de la generación touch, porque solamente con el roce de un dedo se puede llevar a cabo procesos que realmente eran antes impensables o que solo se veían en ciencia ficción. Y por supuesto complementados con tecnologías convergentes. La economía se ha vuelto intangible. Ahora usamos banca comercial para prácticamente todas nuestras operaciones, los algoritmos para la producción. Y la deriva filosófica de todo ello es que el posmodernismo se ha agudizado en un relativismo espiritual, moral, que francamente nos ha llevado, insisto, a situaciones verdaderamente complejas, difíciles para nuestras sociedades, particularmente nuestros niños, adolescentes y jóvenes. No hay verdades absolutas. Ahí está el tema del aborto, por ejemplo. Jamás nunca antes podríamos haber puesto en tela de duda el derecho a la vida de uno nacido. Hoy eso ya es relativo. La maternidad será deseada o no será, dicen las feministas, lo cual es una aseveración absurda solamente en su construcción. Estamos frente a un fenómeno que relativiza absolutamente todo. Sin embargo, mis amigos, la inteligencia artificial en realidad no es inteligencia. Es una simulación o una imitación de las capacidades cognitivas del ser humano, claro, a una velocidad superior a la del ser humano. La IA no es una sola, no es homogénea. Hay múltiples aplicaciones. La IA no es autónoma, no puede tomar decisiones por sí solas, no tiene emociones y no desarrolla empatía o lealtad, no se inspira, no tiene este don humano de la sensibilidad.
Sin embargo, crea una enorme duda, un enorme temor. La gran incógnita, hasta el temor, digamos, es que la IA supere al ser humano y se autocontrole. Ya lo estaba comentando hace rato Pablo, las declaraciones del señor Elon Musk diciendo que debieran de hacerse una pausa, detenerse los trabajos de toda esta evolución de la IA, porque estaba avanzando de manera demasiado rápida y eso lo hacía impredecible. Y a mí me llamó mucho la atención que a pesar de que él mismo estaba pidiendo una tregua, ni él ni sus compañías dejaron de trabajar el tema, así que era un poco tramposa también su declaración. Como la mayoría de ustedes saben, este término de inteligencia artificial se aplicó o se aplica desde el año 1946 y se usa básicamente o se ha clasificado básicamente en tres conceptos. Nos van a explicar de eso mucho más en esta y la siguiente sesión. Yo solamente lo presento para que todos lo tengamos en conciencia. La primera es la inteligencia artificial estrecha o limitada, que es lo que conocemos hoy y que analiza datos, realiza funciones programadas, 100% controlada por el ser humano. Le sigue una inteligencia artificial general que ya está ocurriendo, ya lo estamos viendo, que iguala al ser humano y que puede tomar decisiones. Incluso se le pueden encargar funciones que tengan influencia jurídica. Hace apenas 2 semanas, en Albania, se nombró a una inteligencia artificial con el grado de ministra, encargada de adjudicar licitaciones públicas y garantizar que los procesos sean 100% libres de corrupción. Esa inteligencia artificial se llama Delia. Ya antes había habido un experimento con un robot, Sofía, a la que incluso se le dio una nacionalidad, la nacionalidad en Arabia Saudita en el año 2017. Ese primer robot humanoide que tiene derechos humanos fue creado por Hanson Robotics, que tiene su sede en Hong Kong. Y apenas en el año 2017, Anthony Lewandowski fundó una organización que se llama Camino al Futuro, que es la primera organización religiosa dedicada al culto de la inteligencia artificial. Es decir, sí también tiene connotaciones espirituales. Y por último está la inteligencia o superinteligencia artificial. Esto, yo quiero decirlo con toda claridad, todavía está en el terreno de la ciencia ficción. Esto no es real ni remotamente hoy día, pero ya lo están visualizando como posible. Esta superinteligencia artificial supera a todos los seres humanos juntos en tiempo real. Dicen que hay una máquina, lo vamos a ver más adelante, que tiene ya esa capacidad. Toma control propio de su desarrollo y llega a ser absoluta y autónoma. Insisto, cae en el terreno de la ciencia ficción, pero lo cierto es que la inteligencia artificial no solo se suma, sino ni siquiera se multiplica o crece exponencialmente. Estamos viendo un crecimiento que es cuántico y que es impredecible. Siendo un mundo aún impredecible, hoy ya representa una serie de peligros, como hackear información sensible, privada, la sustitución de mano de obra. Platicaba con Edgar, que nos va a hacer favor de explicarnos los riesgos de la inteligencia artificial, de que 7 de cada 10 empresas se han interesado por implementar la inteligencia artificial, pero ocurre que solamente el 0.5% de esas empresas realmente la han implementado. Y Edgar me decía, claro, porque supone el despido masivo de gente y los sindicatos hoy día eso no lo van a permitir. Pero como sea, esto es precisamente parte de esos riesgos. Y hay muchos más. La promoción de conductas deliberadamente destructivas, incluso la inducción al suicidio,
etcétera. Les decía de esta máquina que es propiedad de Elon Musk, el Grok 4, que tiene, dice él, la capacidad o el conocimiento de todos los egresados de posgrado de todas las materias simultáneamente ahora mismo, en tiempo real. Eso es algo verdaderamente fantástico, es algo imposible de entender. Sin embargo, nosotros tenemos que decir con toda paz en nuestro corazón, con toda certeza, con toda seguridad, que la perspectiva cristiana de todos estos fenómenos es que Dios está en control. Él es soberano y Él es Señor de la historia. Él tiene en sus manos el destino de la humanidad entera, el principio y el fin. Él es el alfa y Él es el omega. En la siguiente reunión que tendremos en el mes de octubre, habremos de escuchar al teólogo César Vidal sobre estos temas que nos van a dar una amplitud sobre este punto que es fundamental, que es crucial. Lo que yo quiero terminar diciéndoles en este día es que la inteligencia artificial es una herramienta. Hoy día está en nuestras manos, limitarla o no, está en nuestras manos el uso que le podremos dar. Pero nuestra vida está confiada en las manos poderosas de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Dios. Que Dios nos ayude y que estos días que vamos a estar reflexionando y tomando pues notas de todo lo que se nos va a explicar, ahora que va a platicar el diputado Goñi sobre lo que se está legislando, nos ayude a tomar las decisiones correctas bajo esta perspectiva. Dios está en control. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aarón. Una bendición y muchas gracias por estas palabras y esta conferencia. Para mí en este momento es un honor presentar al diputado Rodrigo Goñi, colega aquí en el Parlamento uruguayo. Rodrigo fue uno de los primeros en el Parlamento uruguayo en interesarse por estos temas y en interesarse en la inteligencia artificial relacionado con los seres humanos. La conferencia que vamos a escuchar de su parte, qué es la Comisión de Futuros que él integra, cuál es la legislación en Uruguay sobre la inteligencia artificial. Él es diputado desde el año 2015 del Partido Nacional y preside el comité organizador de la Cumbre Mundial Parlamentaria de Futuros, recientemente celebrada en Uruguay, en Montevideo, con participación, escuche esto, con participación de más de 300 parlamentarios de 60 países sobre la democracia del futuro en el contexto evolutivo de la inteligencia artificial. Bienvenido, Rodrigo, gracias por compartir con nosotros, estamos atentos. Gracias, Álvaro. Bueno, gracias, Aarón, también por la introducción. Introducción para lo que yo voy a decir, no es que tu presentación no haya sido completa. Yo soy parlamentario, como decía Álvaro, y por lo tanto mi visión es desde la perspectiva política, cómo nos está afectando el desarrollo tan explosivo como descontrolado de la inteligencia artificial, que como todos ustedes bien saben, impacta en absolutamente todas las áreas humanas, todas las áreas de la sociedad. Nosotros tenemos como ese concepto de leer los signos de los tiempos. Nosotros estamos llamados a leer los signos de los tiempos. Y si acá hay un signo de los tiempos, es todo lo que nos está generando el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías emergentes. Pero sin duda, la gran estrella, la gran star en esta revolución tecnológica, como bien explicaba Aarón,
es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y bueno, porque la inteligencia artificial sin duda está demostrando una potencia que realmente no la preveía nadie. Por supuesto que cuando hablamos, y lo explicaba Aarón, la inteligencia artificial es un sistema creado por los hombres, es una creación humana. Por eso nosotros tenemos que entenderla, conocerla, involucrarnos en esta creación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está impactando e incidiendo en cuestiones tan elementales como la educación, como el trabajo. Ya les contaré ahora lo que en la Comisión de Futuros del Parlamento estuvimos trabajando, cómo la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial impacta en el trabajo, que por supuesto no es nuevo para ninguno de ustedes, simplemente uno como político no solamente debe leer y entender, sino ver cómo abordar esos desafíos. Nosotros, como signo de los tiempos, ¿no? Uno a veces dice, a veces busca un signo más bien bueno, de esperanza, y a veces solamente busca un signo de desesperanza. Bueno, nosotros sabemos también, y la Biblia nos enseña, que generalmente las cosas vienen juntas. En mi fortaleza está la debilidad y en mi debilidad está la fortaleza. Y la inteligencia artificial, creación humana, tiene un enorme potencial y está demostrando un enorme potencial para mejorar y resolver una enorme cantidad de problemas que no los podíamos resolver hasta ahora. El área más clara es la salud, los tratamientos farmacológicos, los tratamientos de la medicina, la capacidad para diagnosticar, para crear nuevos remedios, nuevos tratamientos y curar algunas enfermedades que hasta hace poco nos llevaban en poco tiempo a la muerte. Bueno, ahí uno ve claramente el potencial enorme. Y bueno, en esa proyección que también nos invitaba Aarón a hacer, la capacidad de procesamiento de información y de ir descubriendo nuevas cosas en tiempos aceleradísimos, bueno, eso sin duda que es bueno. Y por supuesto que nosotros tenemos que quererlo. Lo que también sabemos es que esta inteligencia artificial, estos sistemas, como bien decía Aarón, muchos sistemas, ¿no? Que nosotros los vemos en Google, lo vemos en Instagram, lo vemos en cantidad de sistemas operativos que estamos empezando a usar para pintar, para comunicarnos, para traducir, para casi cualquier cosa, ¿no? Ya la mayoría de las cosas que vemos, las vemos porque hay sistemas que nos dicen lo que tenemos que leer y saben lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Lo que eso, por un lado, puede ser, bueno, por otro lado, puede ser muy riesgoso, muy amenazante, porque si yo solamente empiezo a ver y a tener las opciones que los sistemas me predicen, bueno, mi pensamiento propio se empieza como a araganizar, y cuando uno va delegando determinadas capacidades, pierde la capacidad de ejercicio. Y si nosotros dejamos que todo nos lo piense, como lo estamos haciendo todos, que decidan por nosotros, que piensen por nosotros, que nos hagan operaciones por nosotros, que nos escriban los mails, como nos digan qué tenemos que hacer ante cada situación, bueno, ahí nuestras capacidades humanas y nuestra libertad, que es el mayor regalo que tenemos junto con la vida, lo empezamos a despreciar y a perder la capacidad de usar. Pero bien, esto a modo de introducción.
el desarrollo acelerado y descontrolado de la inteligencia artificial nos está cambiando todo. Incluso yo soy católico, hay resurgimientos de las formas de leer el Evangelio, incluso de momentos de oración, porque, bueno, estos sistemas bien usados te van, bueno, facilitando incluso lecturas o música que te pueda ayudar a orar. Todo tiene su parte buena y su parte negativa. Pero este aceleramiento está llevando a que el mundo vaya cambiando a un ritmo que no podemos ni siquiera entender, que también lo decía Aarón. Y cuando uno no puede entender la realidad en la que está viviendo, le genera una gran angustia y una gran incertidumbre que se suma a otras tendencias culturales negativas que también Aarón y Álvaro nos iban diciendo, que es ese vacío existencial que predomina en el mundo de hoy, ese individualismo, ese consumismo, bueno, esa inmediatez de quererlo todo ya sin ningún tipo de esfuerzo ni proceso previo. Ese aceleramiento nos agrega una incertidumbre que a su vez nos genera inestabilidad personal y política. Tanto es así que entre las razones por las cuales también todas las encuestas empiezan a mostrar un gran malestar de todas las sociedades, un malestar generalizado, que muchas veces se traduce contra el sistema político, es porque no estamos pudiendo entender este mundo que va tan rápido y tampoco, que es lo que más nos inquieta, cómo ir adaptándonos a la realidad. ¿Por qué? Porque si yo me recibo de abogado estudiando de determinada manera y ahora los sistemas de inteligencia artificial te resuelven el caso leyendo mucho más que tú y analizando miles y miles de sentencias que tú no las podrías nunca ni siquiera leer, bueno, eso a mí me genera una angustia, porque yo ¿de qué voy a trabajar o cómo voy a trabajar? En cualquier profesión lo mismo. Si yo me dedicaba a hacer imagenología para leer placas, hoy el sistema de inteligencia artificial probablemente te leen muchísimo mejor, en mucho mejor porcentaje, enfermedades que un médico común no la sabe leer. Eso nos genera una gran inquietud, una gran angustia, y entonces ahí es donde aparece lo que nosotros, y en lo personal he liderado, de esto que se llama gobernanza anticipatoria, comisión de futuros del Parlamento. ¿Y qué es? No es un esnobismo, no es un tema de moda, es una metodología para usar en las organizaciones, pero para usar personalmente, que nos permite que ante este mundo que va cambiando tan rápido y en forma tan disruptiva, yo pueda ir entendiéndolo mejor y pueda entenderlo mejor de forma anticipativa, anticipatoria, no adivinando, sino utilizando herramientas que hoy también los sistemas tecnológicos nos las proveen para ir entendiendo que algunas cosas que se llaman las novedades emergentes que van apareciendo todos los días, uno pueda leerlas en forma anticipada y para actuar proactivamente, no solamente para entenderlas, sino para actuar en el hoy, incluso poder transformar la realidad en la que yo voy a vivir en función de mis capacidades. Esto es, en el mundo del trabajo, que es lo que nosotros hemos venido trabajando más, abordando más, sí, yo estoy viendo que hay determinadas tareas que van a ser sustituidas prontamente por sistemas de inteligencia artificial, bueno, yo no voy a seguir enfrascado y enfocado
preparándome para determinadas actividades que no las van a hacer más los humanos, o por lo menos exclusivamente los humanos. ¿Por qué? Porque uno puede taparse los ojos y negar la realidad, pero nosotros sabemos que hay una cantidad de trabajos que cada vez más están siendo sustituidos y desplazados por los sistemas de inteligencia artificial. Incluso algunos que se pensaban que iban a ser los últimos en ser desplazados, hoy sabemos que la programación en software, cada vez más los sistemas de inteligencia artificial los están sustituyendo. Ahora bien, nunca se puede actuar desde el temor. También lo decía Aarón Guial. Nunca desde el temor, sino desde la confianza. Hay un pasaje bíblico muy interesante, que no lo rescaté yo, sino otro filósofo, que comparaba, por supuesto, metafóricamente, David y Goliat. Goliat, estos sistemas de inteligencia artificial que parece que son cada vez más todopoderosos en todo, y los humanos como David, que sabemos que quién termina ganando. Ahora, ¿quién termina ganando por qué? Y ahí nosotros conocemos la historia de por qué David pudo enfrentar a Goliat. ¿Lo pudo enfrentar torpemente? No, hubiera sido avasallado como Goliat avasallaba todo. Lo hizo con inteligencia. Y esa inteligencia humana que nosotros tenemos es la que tenemos que usar. ¿Para qué? Para abordar y convivir, y esa es mi sugerencia, convivir con estos sistemas muy inteligentes, muy poderosos, o inteligentes por lo menos entre comillas, pero sí con una gran capacidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar su poder y sus capacidades en beneficio de la sociedad, de los humanos, de nuestros grupos, de nuestros colectivos. Ese es el gran desafío. No temamos ni rechacemos sistemas que, reitero, son creación humana, sino que aprendamos a usarlos. Hoy estamos llamados y estamos invitados, aunque tengan muchos de ustedes las canas que yo tengo, yo gran parte de mi vida estas tecnologías no estaban ni soñadas ni en la ciencia ficción. Nosotros nacimos, Aarón es muy joven, pero yo me recibí de abogado y no tenía celular, no tenía, la computación era muy básica, el internet no funcionaba la mayoría del tiempo, mucho menos la posibilidad de Google, ¿no? Bah. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como David, usar nuestra inteligencia. Tenemos que aprender a usar estos instrumentos, no solamente desde el punto de vista técnico, que por supuesto tenemos que hacerlo, como en cualquier otra cosa, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser muy buenos en cualquier área. Técnicamente, también. Ahora, no solamente técnicamente, nosotros tenemos que también aprender a usarlos con lo que se llama ética o se llama humanidad. A mí me gusta, yo también de las especialidades mías o los focos míos en el Parlamento es la ética pública y la bioética. Y a mí cuando trato de explicarlo y me preguntan, ¿y qué es eso? ¿No? Porque a veces en este mundo de hoy, digo, es lo humano. La ética es lo humano. Y hoy tenemos que ante este desarrollo descontrolado y acelerado de estas nuevas tecnologías, nuestra gran tarea es usarlas y procurar que su uso sea humano. Esto es, bueno, si yo voy a usar todo el tiempo de la inteligencia artificial para que me diga lo que tengo que hacer, ya lo hacemos bastante,
Bueno, entonces yo voy a perder mi libertad. La voy a perder, ¿eh? Es decir, claramente, después de un tiempo que yo le pregunte al chat GPT, por ponerle un nombre, todo lo que tengo que hacer, incluso cuando me peleo con mi pareja, incluso cuando me peleo con mi padre o mi hijo, que lamentablemente es algo que se viene cada vez más en aumento, la gente le pregunta al chat GPT qué es lo que tengo que hacer. Bueno, estamos perdiendo de preguntarnos a nosotros mismos que sabemos, y a Dios, a nosotros mismos en el fondo de nuestro corazón, que sabemos quién está. Bueno, el camino sabemos cuál es. Nos vamos a estupidizar todos, vamos a quedar sin pensamiento propio, porque quien no piensa, quien no reflexiona, quien no pregunta, quien no ora, por ejemplo, su dimensión espiritual, esa que nos permite conectarnos con lo trascendente, tenemos también nuestras enseñanzas bíblicas de que se marchita y se pierde. Entonces, nosotros en el Parlamento, y voy redondeando, lo que tratamos es dejar de ser un lugar, el Parlamento, ¿verdad?, hace tres tareas. Legisla, controla el poder del gobierno, que no se haga un mal uso del gobierno, y también va en ese control, va también buscando la rendición de cuentas. Ahora bien, eso que siempre los parlamentos lo hacían después que las cosas sucedían, o concomitantemente porque la realidad era muy estática, ahora es necesario, para poder transformar e incidir, hacerlo en forma anticipada. Y para hacerlo en forma anticipada no tenemos una bola de cristal, hay metodologías para usar. Y si Álvaro me invita alguna otra vez, vamos a poder hablar de esta metodología, porque es una metodología muy útil para los grupos, para las organizaciones, que básicamente lo que hace es aprender a mirar todas aquellas tendencias emergentes que hoy aparecen permanentemente. Por ejemplo, el uso de agentes de inteligencia artificial para que nos traduzcan todo el día, por decir algo, ¿no? Esas tendencias que uno empieza ahora a ver que algunos la hacen, todo eso es relativamente fácil proyectar que va a ir en aumento. Y es fácil, si aprendemos esa mirada, a ver cómo nos va a impactar, y entonces eso nos permite en el hoy, en el ahora, ver cómo uno mejor se prepara para esas realidades que son enteramente nuevas y no estamos preparados, porque nuestra naturaleza no estaba preparada para cambios tan rápidos, tan disruptivos. Entonces, eso que se llama gobernanza anticipatoria es metodologías para aprender a identificar esas novedades emergentes y para que nos permitan proyectarlas y actuar en el hoy para prepararnos mejor. No es un tema menor, porque entre otras cosas, prepararse no solamente nos va a permitir afrontar mejor la realidad y tener más fruto, sino que nos va a quitar una angustia que ustedes van a ver que va a ser cada vez más creciendo. La angustia que ahora le ponemos el nombre de salud mental para todo, tiene entre sus causas esta velocidad que no podemos abordar y encarar. Entonces, eso es lo que hacemos en la Comisión de Futuro. Decimos, traemos el futuro al presente para actuar en el hoy y que nos vaya mejor a nosotros y a todos los demás. Ese sería un poco mi presentación, esperando y confiando que Álvaro me invite para otra oportunidad, así podemos profundizar en estos temas. Yo ahora tengo justo estamos lanzando el periodo quinquenal de la Comisión de Futuro. En minutos, acá estoy en el Parlamento, en la sala donde nos reunimos todos los diputados
del partido que compartimos con Álvaro. Así que no los voy a poder acompañar en las preguntas, pero sí en la próxima vez que Álvaro nos convoque. Muchas gracias, Rodrigo, excepcional. Gracias por compartir con nosotros. Igual capaz que tenemos algún deber para ti, alguna pregunta que quienes nos acompañan realicen y no sepamos responderla a quienes estamos aquí, la escribimos, la guardamos y te la alcanzamos ya que somos prácticamente vecinos de despachos, ahí te la alcanzamos para que nos ayudes a responderle. Gracias, Rodrigo Boni, sabemos que estás con actividad, así que te liberamos. Muchas La gracias. tercera ponencia y la última ponencia del día de hoy será dictada por Edgar Vázquez, especialista en transformación digital y seguridad informática, con más de 30 años de trayectoria en la protección de infraestructura crítica, operaciones cibernéticas y seguridad gubernamental. Reconocido por impulsar proyectos de modernización tecnológica que combina innovación, resiliencia y análisis predictivo, orientado a fortalecer la seguridad nacional y la confianza digital. Edgar, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, somos todos oídos. Muchísimas gracias, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder colaborar el día de hoy con ustedes en ese tema de la inteligencia artificial y sus riesgos, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan pues para poder presentar este tema, ¿no? Que de alguna manera es importante, ¿no? Bien, pues quisiera iniciar con la parte de inteligencia artificial y sus riesgos, ¿no? ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial hoy en día, y como bien comentó Aarón, pues de alguna manera y mis antecesores, pues es una forma de poder hoy en día de analizar, pensar de una manera más rápida. Pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, como comentan, inició en 1940 aproximadamente con lo que se llamaba redes neuronales. Y en ese sentido lo que se buscaba era poder imitar la parte humana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, pues sí tenemos una evolución en la parte de inteligencia, en la parte del software, en la parte de lo que son los motores de búsqueda, modelos matemáticos para poder aprender más rápidamente, pero hoy en día no hemos concebido o hemos tenido el tema de inteligencia artificial como algo que sustituya a la parte humana, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, pues vamos a iniciar realmente qué es la inteligencia artificial, cómo evoluciona y los riesgos que hoy en día trae esto. Bien, hay un índice que en este caso son 6 puntos importantes que quiero poder cubrir con ustedes y poder avanzar en este sentido y ojalá que podamos cubrir los puntos de vista que hoy en día nos atañen en esta presentación. Bien, les pongo una pintura de Kandinsky de tal manera que abramos un poquito el open main, ¿no? Se puede decir, para poder pensar de una manera diferente. Kandinsky era un pintor ruso que en este caso buscaba con sus pinturas un tema de transformación, contingencia, cambio y madurez en sus pinturas, ¿no? Que surgió en la época moderna, se puede decir, ¿no? Y básicamente bajo esa pintura también yo coincido en el sentido de que hoy en día estamos viviendo un tema de transformación, contingencia, cambio y madurez en nuestra vida diaria. Pongamos el ejemplo que en nuestro uso cotidiano hoy tenemos pues diferentes elementos, ¿no? Que utilizamos, por ejemplo, el tema de asistentes digitales. Hoy ya tenemos un tema importante donde nos apoyamos de asistentes digitales para nuestras reuniones, para nuestras conferencias, Internet de las cosas, todo el tema de OT. Si ustedes no lo conocen, ese es todo el tema de controles que tenemos, por ejemplo, los refrigeradores, los coches, las televisiones, tienen una conexión de actualizaciones con OT en la parte del software que permiten una evolución y una actualización de sus sistemas, de tal manera que estén protegidos hoy en día. Compras en línea, bueno, la pandemia nos hizo prácticamente cambiar nuestra vida diaria, teníamos reuniones prácticamente diarias en la parte virtual, ha cambiado el modelo híbrido, ahora pues la gente entra a trabajar en su vida cotidiana de manera presencial y también de manera híbrida, y de alguna manera pues esto hace que también cambien los paradigmas en la forma y el uso de la tecnología. Tenemos temas de agricultura inteligente. Hoy en día, pues ya tenemos temas de agricultura inteligente donde nos permite sembrar
potencializar en este caso las siembras, ver dónde son las tierras fértiles, cómo podemos evolucionar de mejor manera, pues en este caso la sustentabilidad y la sostenibilidad de la naturaleza, ¿no? Y como comentaban anteriormente, el sponsor anterior, el tema de la parte de la medicina ha cambiado muchísimo. Hoy tenemos robots que ya utilizan, ya hacen operaciones día con día, que están conectados inclusive de una manera remota para que puedan hacer las operaciones, o inclusive llegamos a tener medicina inteligente. Hoy en día, por ejemplo, en el tema del cáncer, ya existen quimioterapias que permiten detectar células cancerosas más rápidamente y poder atacar ese tema de las células, ¿no? Hoy en día, pues, que se abren ventanas en este caso, pues, de vulnerabilidades, tenemos más ventanas. Si antes teníamos 3, 4 y se abren 6, 7, 8, ¿no? Tenemos malwares maliciosos que son básicamente código que permiten entrar o penetrar, en este caso, en nuestros correos electrónicos, en nuestros WhatsApp, pues en nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo siempre he dicho que es más rápido el dedo que el ojo, ¿no? O sea, de alguna manera nos llega en el WhatsApp, nos llega un correo electrónico o nos llega un mensaje en el celular y lo abrimos sin ni siquiera pensar, analizar de quién era o de quién viene. Yo los invito a que siempre analicemos de quién es ese mensaje, ese correo electrónico, porque realmente es más rápido el dedo que el ojo, ¿no? El phishing, la parte de sustentabilidad, en este caso, de poder utilizar inteligencia artificial para poder sustituir el tema biométricos, pues se hace realmente un tema complicado. ¿Por qué? Porque como comentaban anteriormente, hay temas que se tienen que legislar, que se tienen que revisar. Hoy en día, yo creo que es muy importante el tema de poder tener una sola cédula, por ejemplo, una sola clave única, como se hace en México, para poder tener una diferenciación entre la parte de los ciudadanos. Pero también creo firmemente que proteger ese tema de biométricos es imprescindible. Se tienen que tener los más altos niveles de poder proteger ese tipo de información porque estamos hablando de huellas digitales, a veces retina, nuestra sangre inclusive, ¿no? Y eso se hace complicado, ¿no? Tenemos que guardar esa información, que es importantísimo. Y interrupciones de servicios críticos, por ejemplo, energía, salud. Hemos visto que, por ejemplo, plantas nucleares han sido atacadas con el tema de OT. Veamos que, por ejemplo, hace poco en la parte de Europa, gran parte fue, de alguna manera, hubo un cambio en la parte eléctrica y se quedaron sin electricidad. Y aquí es un tema importante, porque lejos de un ataque, la inteligencia artificial cada día va a evolucionar más en el sentido de que va a requerir más y más energía para poder procesar la información. Si ustedes se fijan, hoy en día, si ustedes tienen un asistente inteligente en su celular, se le consume más rápido la pila porque tiene que producir y analizar más rápidamente y más cantidad de información. Y eso hace que el día de mañana va a existir un problema con la parte de energía eléctrica que vamos a tener que revisar cómo lo podemos sustentar, ¿no? La inteligencia artificial al servicio del cibercrimen, bueno, la parte del cibercrimen o la parte de el crimen, como el crimen organizado, siempre va a veces un poco más adelante que la justicia, ¿no? Y veamos qué es cibercrimen. ¿Cómo surge el cibercrimen? Bueno, nosotros tenemos algo que importante que es la parte de seguridad de la información. La seguridad de la información protege lo que es la parte de máquinas, endpoint, users, la parte de red, la parte de hot server, la parte de administración. Pero surge un elemento importante que es el espacio, el ciberespacio. Y con eso surge lo que es el cibercrimen, ¿sí? Que en este caso es lo que utilizamos nosotros en la parte de Internet. Podemos tener nubes híbridas como nubes públicas, donde existe un riesgo. Por ejemplo, si ustedes llegan a un café y se conectan a un Internet que no está bien protegido, que no tiene todas las credenciales, pueden ser un tema complicado para poder ser atacados. Y si eso lo llevamos a un tema de inteligencia artificial, donde pueda sustentar temas importantes como la parte de biometría, pues corremos un riesgo grave, ¿no? Cuando tu voz y tu rostro ya no son tuyos, bueno, parte de lo que acabo de comentar es el deep fake, que en este caso es ver cuando tu voz y tu rostro pues no son tuyos, sino es una inteligencia que en este caso puede ser sustituida, ¿no? Eso es cierto que ha sucedido y se ha logrado compenetrar a la vulnerabilidad de los sistemas para utilizar
el tema biométrico, tanto en la parte de voz como en la parte de face, y es lo más complicado la parte de voz. De hecho, el sustituir la voz es lo más complicado que se puede generar en la parte de inteligencia artificial, pero se está realizando y es importante cubrir y utilizar los sistemas que en este caso tenemos nosotros. Por ejemplo, si ustedes no utilizan un antivirus en su celular, si no utilizan una protección, no nada más del antivirus, un IPS, un firewall pequeño que se tengan, se vuelve complicado. Existen sistemas operativos que en este caso pues son difíciles de poder hackear, la verdad, pero también no quiere decir que no se puedan realizar, ¿no? Y eso conlleva a una vulnerabilidad que podamos tener nosotros en nuestros sistemas operativos que tenemos en nuestros celulares, en nuestros iPads, bueno, en nuestros móviles en este caso, en nuestros sistemas que utilizamos día a día laborales, ¿no? ¿Quién controla la inteligencia artificial? ¿Qué decide por nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, en México, un tema complicado, ¿no? Que es la parte de la justicia, ¿no? Cómo se está compenetrando hoy en día en el Senado de la República, se está manejando cómo podemos utilizar y qué controles deben de tener las políticas públicas para el tema de lo que es el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde sí, hasta dónde no se puede compenetrar en los sistemas, por ejemplo, claves para poder utilizar, digamos, las llaves de los ciudadanos, ¿no? La manipulación de las elecciones y opinión pública, pues lejos de sustituirlo a través de una inteligencia artificial, existen elementos que pueden influenciar más rápidamente al utilizar o tendencias hacia un tema de un voto, ¿no? Pongamos el ejemplo que hoy en día pues, se ha utilizado sistemas, redes sociales para poder influenciar pues, los votos. Tenemos nuestro vecino de al lado, que es Estados Unidos, que prácticamente utilizaron redes sociales, inteligencia artificial, con motores que permiten en este caso acelerar y dar una tendencia hacia ciertos candidatos, ¿no? Y eso conlleva a que los ciudadanos pues tomen ciertas decisiones en sus políticas públicas, ¿no? Riesgo de pérdida de libertad individual, pues sí, sí existe el riesgo y la pérdida en cierto sentido. Pongamos el ejemplo que hoy en día, pues nosotros tenemos una cédula, en México tenemos algo que se llama el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que tenemos una credencial electoral y donde vamos, nos la piden para poder ver quiénes somos, ¿no? Que si realmente somos la persona que decimos ser. Otro elemento importante es que hoy en día se está llevando un tema de un proyecto importante para el gobierno mexicano, que es la llave única, que en este caso conlleva a que varios elementos de otras instituciones puedan tener una solo ID que permita al ciudadano poder hacer sus trámites ya sin necesidad no nada más de pedir cédulas, sino pasaportes, CURP, que hoy en día pues se tiene que realizar pues toda un vía crucis, ¿no? Porque tenemos varios elementos de ID, de identificación, que si vas a un lugar te piden el INE, o si vas al pasaporte te piden otros elementos, y si vas al SAT te piden otros elementos. En fin, realmente el ID de una llave única me parece que es bueno, pero siempre hay que tener mucho cuidado con la información, cómo se almacena. Esto nos lleva a un cambios sociales. Bueno, miren, yo estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Anáhuac, Campus Norte, donde hablamos de algo que se llama teoría de las organizaciones, que se llama cambios organizacionales. Realmente todos hablamos de inteligencia artificial, cambios en la parte empresarial, cambios en la parte de gobierno, pero tiene un nombre y se llama teoría de las organizaciones, que es una teoría de cambios organizacionales que se vienen. Les voy a poner un ejemplo que platicaba con Aarón hace tiempo. Yo inicié prácticamente en los años 90 la parte de computación y fui encargado responsable de un área de cómputo en un centro educativo, precisamente del gobierno, y era responsable de los profesores y llevaba todo un área. Y nos llegó un día un memorándum donde teníamos que cambiar y sustituir todas las máquinas electrónicas a computadoras. Y cuando hice la sustitución, pues sorpresa, ¿no? Yo tenía de secretaria a una señora que se llama Pinita, ya de edad avanzada, y le cambio la computadora, le pongo la computadora y le quito su máquina de escribir. ¿Y qué es lo que sucede? Pues me echaban hasta el sindicato, ¿no? Y eso conlleva a unos cambios organizacionales que, por ejemplo, en la parte sindical, pues se tienen que revisar, como en la parte laboral. Hoy en día, pues ya no es necesario a veces hasta una secretaria, ¿no? Ya no es necesario inclusive hasta un portero. Ya no es necesario, por ejemplo, tener
actividades que hoy en día lo hacemos de manera manual, ¿no? Sino ya digamos que la inteligencia artificial lo va a sustituir. Existen proyectos en empresas con las que yo estoy trabajando que se tienen que hacer despidos en los próximos años de 2,000 a 3,000 personas, tal vez por empresa. Y entonces, ¿qué es lo que conlleva eso? Pues que una de dos, o las personas cambian y hacen actividades pegadas al nuevo esquema donde el software pueda utilizarse de mejor manera, como el tema de IA, o bien tienden a jubilarse o a desaparecer esos puestos, ¿no? Porque no va a existir elementos que puedan sustituirlos en una parte laboral, es decir, más que sustituirlos, darles trabajo a estas personas, porque ya se generaría como un tema obsoleto, ¿no? La inteligencia artificial no es buena ni mala, depende del corazón humano que la dirija, y eso es cierto. O sea, hoy en día, como les comenté, la inteligencia artificial no existe un elemento que sustituya a la parte humana. Yo les voy a hacer una pregunta, aunque no tengo el gusto de verlos a los ojos, pero les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes saben qué hicieron el domingo? O sea, el día de ayer. Yo les puedo asegurar que así, a esta velocidad, pudieron revisar, pensar rápidamente qué hicieron, dónde estuvieron, inclusive a lo mejor escuché un pequeño sonido o tratar de tener un olor de lo que hicieron el día de ayer. Eso hoy en día no hay que lo sustituya, ¿sí? Y sobre todo tener una conciencia humana, no lo hay que lo sustituya. Realmente este tipo de software con un elemento muy avanzado, que es la parte algorítmica, pues tiene que estar manejado siempre por un humano en la parte de atrás. Digamos que te va a ayudar a tomar decisiones. La tecnología es una herramienta que permite a las personas, en este caso, eh, tomar decisiones, pero no es el que resuelve el problema. Pongamos un ejemplo. Hoy en día existen países muy avanzados que siguen teniendo problemas de pobreza, que siguen teniendo problemas de asesinatos, que tienen un alto índice de drogadicción, y eso no lo está resolviendo la inteligencia artificial, ¿verdad? Lo tiene que resolver la parte humana, las políticas públicas, los procedimientos, los procesos, el buscar algo muy importante que es la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esos elementos, hoy en día, el tipo de software que tenemos muy avanzado ya, para generar una presentación, para tomar notas, para generar un informe, lo hacemos como la parte humana, ¿no? Y eso no lo ha cambiado ni lo ha sustituido hoy en día la inteligencia artificial. Riesgos y dilemas, bueno, pues existe el tema de fake news, en este caso, manipulación, ciberataques potenciados con inteligencia artificial, pérdida de empleos, deshumanización. Hoy en día estamos conectados todo el día con la tablet, con el celular, estamos en plataformas sociales que lejos de ayudarnos nos perjudica. Yo siempre he dicho que hoy en día estamos viviendo un tema de un tema de digitalización estética. ¿Por qué? Porque ustedes entran a Facebook o Instagram o otras redes sociales y pues sucede de que a tu vecino siempre le va súper bien, ¿no? O a tu compadre siempre le va súper bien, ¿no? Pero cuando lo ves en la realidad, pues no le está yendo tan bien, ¿no? Entonces, realmente es un tema de una plataforma estética que hoy en día nos estamos deshumanizando, ¿no? El ciberataque con este tipo de velocidades que hoy existen, pues se van a acelerar, el robo de datos masivos igual, la manipulación de las democracias va a surgir. Hoy en día ya es un hecho de que las siguientes elecciones por lo menos se van a utilizar motores de búsqueda, motores, análisis, todo el tema de Big Data para poder orientar una elección. Y les pongo un ejemplo. Imaginen ustedes el poder que tiene hoy en día un gobierno donde pueda tener el uso de las cámaras sociales, de las cámaras de videovigilancia y sacar una Big Data de quiénes pasan, a qué horas pasan, cuál es la tendencia de esa localidad, cómo puedes influenciar en esa localidad. Son elementos clave que hoy en día un gobierno que lo sepa utilizar correctamente puede ser positivo o negativo, que lo utilice para un beneficio muy propio o para realmente ayudar a la ciudadanía, ¿no? Que lo primero yo creo que va a ser lo que más van a utilizar, ¿no? Bien, la complejidad de las tecnologías emergentes, pues hoy en día estamos utilizando o se han creado nuevas tecnologías como el tema de Big Data, como el tema de OT, inteligencia artificial, blockchain,
lo que se viene el tema de criptomonedas, por ejemplo, el tema de transferencias, el tema de ya no guardar la información en una máquina, sino en temas de nube. En fin, vienen elementos muy importantes que yo creo que son benéficos cuando los sabes utilizar de buena forma. Muy malos si tus proyectos a nivel gobierno no tienen una estructura, una base, procesos, políticas, procedimientos, y nada más lo utilizas de una manera empírica, ¿no? Oye, pues voy a hacer ahora una sola llave que permite a los ciudadanos, pero pues ¿dónde lo voy a almacenar? ¿Dónde lo voy a proteger? ¿Qué centros de datos voy a utilizar? Ese tipo de temas son complejos y yo creo que no deben de ser la tecnología que caiga en una parte política, sino debe de ser una herramienta que permita a los gobiernos poder crecer de mejor manera con los ciudadanos, ¿no? Como les comenté, las tecnologías emergentes y las nuevas tecnologías que están surgiendo son tecnologías que en este caso van a ser utilizadas por la parte humana, ¿no? Entonces, no es algo que sustituya los problemas. Los problemas los vamos a resolver nosotros como humanos. Bien, la seguridad de la información pues ha cambiado. Hoy en día, pues como les comenté, en la época de los 90, del 2000, inclusive 2010, pues teníamos la parte de una máquina, tenemos el usuario, tenemos la red, tenemos un tema de almacenamiento, administrar esa información. Pero hoy en día ha cambiado. Y hoy tenemos diferentes temas y elementos. Uno de los principales es la parte de capacitar a la gente, generar una cultura informática, generar cursos que permitan a la gente es tener una cultura. La parte de seguridad informática es una cultura que se debe de tener. Hoy en día, por ejemplo, si las personas, en este caso, al momento que tú tienes una higiene, ¿no? De la misma manera tienes que tener una parte de seguridad, tienes que ver con quién te conectas, quiénes son tus amigos, abrir, digamos, información que te lleguen a mandar de manera correcta, ¿sí? Utilizar digamos que en los centros laborales o centros de gobierno, aquí pongo, por ejemplo, un tema de incidentes de seguridad, deben de tener una preparación, un análisis, detección, una continuidad del negocio, a actividades posteriores al incidente, tener procesos que permitan, en este caso, poder cubrir esas necesidades en caso de una contingencia, estar preparados. O sea, la seguridad es como un seguro de vida, lo puedes utilizar o no la puedes utilizar, ¿no? Pero el día que lo utilizas, te vas a ahorrar de verdad un dolor de cabeza tremendo. Existen métodos, políticas, procedimientos. La NIST, por ejemplo, 861 es un elemento importante que se tiene que utilizar, como la parte de ISO, con la parte de ISO 9000 también, ISO 27001, en fin, realmente se tienen que utilizar diferentes tipos de tecnologías, metodologías y aplicarlos de acuerdo a los gobiernos, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros como latinoamericanos desde mi punto de vista? Es copiar lo que hay en otros países, pero eso que copiamos en muchas ocasiones no se acopla a las necesidades que tenemos nosotros de manera local. No es lo mismo lo que tiene Perú, que lo que tiene Argentina, que lo que tiene Chile, que lo que tiene México, que lo que tiene Cuba o lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que tropicalizar la seguridad con estándares, pero de acuerdo a las necesidades. Y pongo un ejemplo. De nada te sirve que tu corporativo pongas internet si vas a ponerle a todos, digamos, una restricción absurda. Pues entonces no le pongas internet, porque realmente, pues, si quieres tener esos niveles de seguridad, pues no le pongas internet y sigue utilizando otros elementos que te puedan ayudar a resolver tu negocio o tus políticas públicas, ¿no? Es importante que en este caso las personas, como los procesos, como la tecnología, trabajen en un ciclo. Las personas es parte importante de una educación, una capacitación, una transferencia tecnológica, como también los procesos que pongo ahí, tener diferentes tipos de procesos, metodologías que permitan estandarizar lo que hoy en día se tiene en el gobierno, a niveles locales en este caso, y la tecnología. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Realmente es para lo que lo requerimos? Entonces, son de los elementos que hoy en día tenemos que trabajar y es un ciclo. La seguridad es un ciclo. Fíjense ustedes, la seguridad, ustedes hacen un levantamiento de información para poderlo aplicar en un gobierno, en una institución o en una dirección. Posteriormente, haces un diseño, ¿sí? Haces una implementación de esa prueba y la administras. Y vuelves a regresar al mismo punto. En el núcleo hay un tema de políticas, procesos, procedimientos y alrededor hay un tema de capacitación que se tiene que manejar de manera continua.
¿ok? Bien, conclusiones. ¿De qué tamaño es el reto hacia una cuarta revolución industrial? Pues realmente es alta. Como comentaba Aarón, hoy en día tenemos prácticamente 4 revoluciones industriales y de alguna manera estamos en una donde nos lleva a pensar hacia dónde vamos en la parte de protección de nuestra información, de nuestros datos, los cambios organizacionales que se vienen tanto en la parte pública como privada. Y pongo un ejemplo también. Por ejemplo, nosotros en México, nuestro vecino es Estados Unidos. Estados Unidos tiene los estándares más altos de ciberseguridad, más altos de compartir información, y nosotros tenemos que elevar esos niveles de seguridad si queremos por lo menos comercializar y hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer en este caso. Bien, con el objetivo de pues, ser más eficientes, por ejemplo, en Latinoamérica, hay que ser más responsables, en este caso, tener una digitalización correcta de la información. Me parece que las organizaciones tienen nuevos entornos digitales y tecnológicos que van a permitir poder avanzar de mejor manera, pero siempre con un orden que permitan tener una estrategia digital cada país de manera correcta. Y vuelvo a reiterar, se tiene que tropicalizar pues el avance de la parte digital de acuerdo a las necesidades que tiene cada país y la forma de pensar de cada país, ¿no? Aquí les dejo, participé con la parte de la Universidad Nahuas, Juris Tantum, un artículo donde pues hablo precisamente de la cuarta revolución industrial, si es de su interés, se hizo con la construcción de comunidades de Cipriano Sánchez García, que es el rector de la universidad en este caso, y bueno, pues yo se los dejo ahí, les dejo el link, me parece que Aaron va a compartir la presentación, y por mi parte sería todo, yo les dejo mis datos en YouTube, en LinkedIn, en lo que es mi página web y también Twitter. Por si ustedes quieren dar un like, estaría excelente si les gustó la presentación. Y si no, también no pasa nada. Algún comentario que tengan es siempre bienvenido. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Aarón, agradezco enormemente la oportunidad que me das de poder presentar esta presentación. Muchísimas gracias. Aarón. Sí, muchísimas gracias, Edgar. Muy agradecido por tu presentación. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es dar lugar a Gerardo Amarilla para que sea él quien conduzca primera etapa es decir, esta etapa ahora de preguntas y respuestas. Claro. Buenas tardes a todos, un gusto, la verdad que un placer estar con todos ustedes, ha sido un panel de lujo, desde el último que nos abrió, que fue nuestro disertante de lujo, Aarón Lara, Edgar Arón, y por supuesto que Rodrigo Goñi, también diputado, colega aquí de Uruguay. Hemos visto que hay más de 242, en un momento llegaron conexiones, ahora hay un poquito menos, pero están presentes participantes de diferentes países, de diferentes lugares de Estados Unidos, de México, Centroamérica, vimos Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, o sea que hemos visto gente de todos los países, desde España. Y ahora vimos la etapa, como lo decía Aaron, de preguntas para que los ponentes que están, o algún otro que pueda responder, también nos puedan acompañar y ayudarnos a responder. Las inquietudes de todos los participantes. Estaba viendo aquí que Jesús justamente había hecho una pregunta desde Perú, fue la primera que nos llegó, creo. Había algunos comentarios y algunas opiniones, pero esta parte del foro preferimos aprovecharlo más que en debate, en preguntas. Luego tendremos a fines de octubre, sí, una instancia más participativa de opiniones y de debates. Eh, aquí hay una pregunta que dice, ¿no deberíamos tener calidad de vida porque es posible que sea vulnerado? ¿O toca desarrollar métodos y protocolos de seguridad para evitar vulneraciones? No entiendo bien la pregunta, pero capaz que Edgar, que habló bastante de ciberseguridad, podría hablar un poquito de qué métodos y protocolos
además de lo que ya mencionó, podemos desarrollar para evitar esas vulneraciones que nos plantea la inteligencia artificial? Edgar. Sí, claro. Bueno, pues se tienen, como comentaba, se tienen que poner metodologías. Hoy en día, por ejemplo, existen en los gobiernos, bueno, más bien, existen en el gobierno y también en la entidad privada, algo que se llaman SOC, que se llaman, en este caso, centros de operación de seguridad, ¿no? Que en este caso lo que permite es monitorear toda la información que sucede y pasa digamos, en las instituciones, en el gobierno, ¿no? Y con ello lleva estándares que se tienen que aplicar en este tipo de servicios, en este tipo de centros que permitan tener los más altos niveles. Hoy en día ya estamos hablando de un Next Generation SOC, que ya debe de aplicarse la parte de Machine Learning y la parte de inteligencia artificial para la protección, pues, de la información como tal. Certificaciones existen varias, ISO 9000, ISO 27001, existen el ITIL, por ejemplo, existen la FIRST, que es un elemento importante, y con ello lleva gente certificada como la parte de CISP, como la parte de CISA, como la parte de CISM, como la parte de ISACA, que es donde está toda la parte de auditables o auditorías que se tienen que hacer en la parte de seguridad de información. No sé si con esto completo un poco la pregunta, pero al final del camino pueden encontrar información muy relevante bueno, en el Internet acerca de los ISO. Sobre todo los ISO son los que se tienen que aplicar en la parte de centros de información, operaciones de seguridad. Así es. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Aquí nos preguntan también sobre si consideramos necesario que se regule en la ley la utilización de la inteligencia artificial. Capaz que Aarón ahí podés opinar algo. Creo que Pablo también había hecho un informe sobre el tema, pero capaz que Aarón. Sí, a ver, claro que debe de estar regulado de manera muy importante por los congresos, porque darle a una persona, en este caso a un gobierno, la libertad de poder restringir la libertad de la sociedad es verdaderamente grave. Eso nos lleva a un tema de posicionamientos totalitarios. Por supuesto, si yo les digo una fecha, que es el título de un libro, estoy casi seguro que la gran mayoría me va a contestar qué libro es. La fecha es 1984. ¿Han leído el libro, no? Claro, el Big Brother es todo ese terrorífico escenario que se nos presentó. Hoy está teniendo, digamos, una carta de naturalización en muchos países. China es el país que tiene los protocolos de ciberseguridad más avanzados en el mundo y él controla a su sociedad. Por eso fue posible hacer cosas eh, tremendas como las que ocurrieron en la pandemia, en la que cerraba ciudades enteras. Eso no hubiera podido pasar en otro país que no tuviera esa tecnología. Pero ese es un riesgo. Entonces, claro que debe haber regulación y debe ser internacional. El problema es quién la hace. Lamentablemente, hoy no podemos dar toda nuestra confianza en nuestros gobiernos, no podemos tampoco depender de los gobiernos multilaterales o las entidades multilaterales como la ONU, con la que tenemos enfrentamientos tremendos porque no respetan ni siquiera sus propios documentos fundacionales y nos quieren imponer nuevos derechos contradiciendo los que ya existen. En fin, el problema jurídico, legislativo, ético y moral de legislar sobre un tema tan complejo como es la inteligencia artificial realmente debe ser un debate. Y bueno, quienes son políticos acá, que hay varios diputados o legisladores, o gente como Jimmy Morales, que tiene una amplísima experiencia por su paso por la presidencia, por supuesto podemos dimensionar que ese es quizás el kit del tema. ¿Cómo logramos llevar a cabo una legislación que sin cancelar libertades y derechos pueda darnos seguridad? Es realmente un tema muy profundo que hay que analizar, que hay que revisar. No tiene respuestas simplistas, es algo serio y realmente complejo. Una última aportación en esto. Hoy día, quienes lideran el tema del avance de la inteligencia artificial no son los gobiernos,
son entidades comerciales, son empresas. Y eso tiene otro cariz. Un empresario no le va a interesar el bien común. Un empresario lo que busca es la ganancia personal. Y eso también tiene una cuestión ética muy profunda, muy compleja. Es un tema difícil. Por eso yo estaba muy entusiasmado con escuchar la exposición de Rodrigo, porque él es quizás uno de los pocos países, Uruguay, que tiene una comisión de futuro. Eso no lo he visto en otros congresos. Realmente es un aporte muy importante porque lo que él decía, ¿verdad? Traemos el futuro al presente para llevar el hoy al mañana. Qué interesante frase, qué profundidad, pero qué importante es. Y ojalá que de veras podamos trabajar como Congreso Iberoamericano, y ahí también yo invitaría a la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos para que debatamos, para que hablemos de la gobernanza anticipatoria. Me parece genial la aportación y creo que es algo en lo que tenemos que ahondar. Muy bien, Aarón. Yo creo que evidentemente hay que regular el tema es cómo, ahí es justamente la pregunta. Voy a transmitirle dos o tres preguntas que llegaron para que la vayan pensando y capaz que participa más de uno. Eh, Una para Edgar, que es cómo enseñar ciberseguridad a un adulto mayor. Yo supongo que la pregunta va dirigida a cuáles son los primeros pasos básicos para que tal vez aquel que solamente entre a Facebook o que entre a la computadora con fines de escribir notas o artículos, pueda tener las cuestiones básicas una es ¿cuántos de ustedes han utilizado hoy la inteligencia artificial para esta ponencia? Para saber también si la utilizamos ya nosotros. Yo la uso, confieso que a veces la uso cuando estoy redactando algo, a veces para chequear un poco por el orden o la organización de lo que uno expone. Y la tercera pregunta que tiene que ver con los políticos, y aquí sé que vemos muchos en la sala, es ¿qué tipo de fraude se puede hacer en un proceso electoral a través de la inteligencia artificial? ¿Es real? ¿Se puede hacer? ¿Ha pasado? ¿Tenemos indicaciones? Así que no sé quién quiere empezar. Bueno, si me permite, Adelante. Edgar, yo Perdón. todavía no soy fan de la inteligencia artificial. Trato de limitarme lo más posible. Y todas las presentaciones que hago, claro, busco imágenes en internet o le pido a los chicos que nos ayudan en la oficina que lo ilustren. Pero los guiones de lo que presento o son de lecturas o son de conferencistas a los que sigo. Mucha de la información que presenté hoy es de dos conferencias, una que escuché apenas recién en Perú, en Lima, con Miklos Villegas, y otra de un expositor mexicano que va a estar con nosotros en la próxima sesión, que es Alberto Vázquez Botello. Yo les invito a que lo busquen, tiene cosas muy interesantes sobre este tema. Entonces, a mí la inteligencia artificial todavía no me cautiva y he sido siempre muy, digo, perdón, yo soy de la generación de los baby boomers, así que el abuelito de casi todos o de muchos de los jóvenes que están acá, pero yo confío todavía más en el papel y el lápiz. Claro, eso es anacrónico ya, no hay que tenerle miedo tampoco a la tecnología, pero disfruto mucho leer y disfruto mucho escuchar a las personas. Ese gusto se ha ido perdiendo, ¿saben? Eh, Tengo una estadística de los millennials, quiero decir de los centennials, los chicos que han nacido del año 2000 para acá, el mayor tendrá 25 años. Bueno, el 70% de los centennials nunca ha leído la Biblia en papel. Es un dato, ¿no? Está ocurriendo frente a nuestros ojos. Hay que cuidar esos aspectos. Entonces, sobre el tema del uso de la inteligencia artificial, yo no la uso para mis presentaciones porque, insisto, esa información es la que nosotros le damos para alimentarla
o lo que otros le dan para alimentarlo. Entonces, prefiero seguir confiando en mis criterios. Muy bien. Edgar, Sí, te bueno, agrego a la de los adultos mayores, te agrego una que han presentado aquí sobre cómo podemos también nosotros eh, protegernos ante el mal de la inteligencia artificial y cómo hacemos para que no nos afecte en nuestro pensar, razonar, investigar y estamos con ese temor, digamos, frente a lo que nos puede hacer digamos, la participación en este mundo de redes sociales, cómo nos puede afectar nuestro comportamiento la inteligencia artificial. claro que sí. Bueno, como comentaba en un inicio, bueno, pero antes que nada la parte para adultos mayores, la parte de seguridad de la información, es algo muy importante, muy interesante, porque yo creo que es una parte importante de la vulnerabilidad que pueden tener tanto los niños como las personas adultas o ya mayores, porque son blanco fácil, no nada más en la parte de que les llega alguna información anómala, sino de las propias personas, ¿no? Ejemplo, yo he visto personas que llegan al cajero automático y de repente piden ayuda a un desconocido para poder meter la clave, o piden ayuda para hacer una transferencia en su celular, o piden ayuda para poder entender algo que a lo mejor es un contrato, no lo sé, y eso los lleva a una vulnerabilidad grave, ¿no? Porque es la ventana más débil para poder acceder a sus datos o en este caso sentirse vulnerable. Simplemente les pueden preguntar, oye, ¿cuántos hijos tienes en la casa? ¿Quién estás ahorita? Y vienen secuestros, vienen también temas de saber la economía de las personas. Yo creo que uno de los elementos importantes, primero, yo creo que existe hoy en día en Internet, en sus casas, ayúdenle a las personas mayores y a los niños a entender la parte de seguridad. Hay muchos training en Internet que pueden utilizar de lo básico. Y otro de los elementos importantes, hay algo que se llama Nani en los celulares, en el Internet, para las iPad, para los medios digitales, como las computadoras, como los celulares, que lleva control hasta cuánto está permitido que tú puedas acceder a ciertas plataformas y poderlo proteger. Y simplemente el HTTPS, la S es de seguridad. Cuando ustedes tienen HTTP nada más y no tienen la S, no está seguro ese sistema. Entonces, yo les invito a que lean training básicos que existen de diferentes niveles en Internet, en YouTube, que puedan analizar, puedan revisar, pero lo más importante, siempre desconfíen no de una manera enfermiza, pero sí de tratar de protegerse. Es como cuando tú llegas a tu casa, ¿no? Pues tienes que ver que no haya nadie, que nadie te vea, ¿no? En este caso es muy similar utilizar y utilizar herramientas tecnológicas como un IPS, como un antivirus, como un firewall pequeño que se puede utilizar, configurar un antivirus en su celular. De hecho, yo utilizo un sistema que permite poderse proteger. Y otro tema es cuando utilicen pues WhatsApp, por ejemplo, pongan doble autentificación. Existen elementos que los dan, pero la gente no lo conoce y no lo sabe. Entonces, por eso vienen los temas de ataque y por eso vienen los problemas de secuestro de información principalmente, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón, Gerardo. Em, si habías utilizado la inteligencia artificial para esta ponencia de hoy. La inteligencia artificial, bueno, se utilicé, claro, por supuesto, yo soy un ferviente analizador de que la inteligencia artificial se debe de utilizar para poder generar contenido también de una manera artística, ¿no? Si ven la presentación, pues utilicé elementos que permitía tener una PPT, pues que pueda captar en este caso a la persona, pero quien lo está manejando es el humano, ¿no? Como dice Aaron, Claro. yo decido si lo pongo o no lo pongo, ¿no? Lo importante es que te permite hacer más rápido la presentación y analizar el foro, ¿no? Sí, por supuesto, claro, o sea, yo creo que se tiene que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. El humano es el que determina si lo pone o no lo pone. Y como lo comenté, la inteligencia artificial, como cualquier tipo de herramienta tecnológica, no va a resolver los problemas sociales que tenemos hoy en día en los países, sino nosotros como humanos, implementando políticas, procedimientos
que permitan coadyuvar de mejor manera la parte social, ¿no? Así es, Gerardo. Bien. Edgar, una pregunta que también es para ti específicamente, si en realidad el crecimiento de la inteligencia artificial es viable o se requiere mucha energía para poder alimentar los centros de datos que necesitan, ¿no? Se habla de Claro, que bueno, un centro de datos precisaría 2 gigavatios, para mí es un poco esto, me excede mi conocimiento y que esto evidentemente requiere una central nuclear. ¿Eso es verdad? ¿Tiene algún límite de crecimiento? pues depende del país, ¿no? Vamos a poner ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial, hoy en día no te puedo decir la cantidad de voltios que se van a utilizar o de gigabytes o de tipo de energía de watts que se van a utilizar para poder realizar esto, pero los centros de datos cada vez van a consumir más energía porque el proceso de información va a ser mucho más rápida y se va a tener que utilizar. Y pongo el ejemplo de OT. Fíjense nada más. Yo me acabo de comprar un coche donde hoy en día ya te permite, te dice que te tienes que estacionar para actualizar el software, ¿no? Y utiliza el sistema Ujú. eléctrico, ¿no? Del propio sistema para poder, digamos que hacer estas actualizaciones, ¿no? Yo creo firmemente que va a subir mucho el consumo eléctrico y va a ser un problema porque vamos a entrar a un tema de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿sí? Que son dos temas diferentes y que sería muy bueno que lo abordaran más adelante, porque el tema eléctrico va a ser importantísimo más adelante para los países en este caso. El de utilizar una planta nuclear, pues definitivamente sabemos que una planta nuclear genera una gran cantidad de energía y es un medio que permite, en este caso, poder utilizar la energía de mejor manera, pero sus riesgos son muy altos, ¿no? Veamos el caso de Alemania. El caso de Alemania sacó toda su parte de energía eléctrica, pero viene la otra contraparte, ¿no? Que ahora resulta que pues lo requiere energía fuerte para poder mantener sus plantas, ¿no? ¿Sale? Ujú. Aarón, te dejo para ti la de las elecciones y te agrego qué podemos hacer la comunidad de fe o los cristianos para dejar de tener miedo en estos nuevos descubrimientos y en particular de la inteligencia artificial. Bueno, claro. No, los cristianos no debemos tener miedo, debemos tener precaución. Los Ujú. hijos de Dios tenemos la convicción de que Dios está en control. No podemos confiar en un instrumento para que supla cosas. Por ejemplo, el hecho de que haya papás que para que sus niños no los interrumpan, les den un teléfono y los pongan a jugar, me parece que es un error gravísimo. Un juguete tecnológico jamás va a reemplazar a los padres. Y estoy poniendo un ejemplo que pudiera parecer mínimo, pero no es menor. El tiempo de calidad es importante. No sé si alguna vez he contado esta anécdota aquí, pero una vez visité una ciudad y generalmente a mí me apena mucho que me hospeden en la casa de las personas porque es un poco incómodo. Siempre resulta que le quitas la habitación a uno de los hijos, entonces ya es incómodo eso. Pero en fin, en este caso particular, el hermano me invitó, me insistió mucho y me llevó a su casa y efectivamente le quité la habitación a su hijo mayor. El caso es de que el otro día, cuando bajé a desayunar, tenían un antecomedor dentro de la cocina y la mamá estaba cocinando, ya 3 de los muchachos estaban ahí, pero todos estaban viendo su teléfono celular. Y cuando bajó mi amigo, el dueño de la casa, y se sienta, saluda a todos, ¿y saben qué hizo? Sacó el teléfono celular. Así que como todos estaban mirando su teléfono, pues yo también saqué el mío y empezó también a revisar las notas del día. El colmo de ese momento es que cuando uno de los chicos terminó el desayuno, en vez de hablarle a su mamá para decirle que ya había acabado, le mandó un mensaje de texto. Esa es la forma en la que se comunican en esa casa. Para mí es gravísimo, es terrible. No podemos confiar en ninguna cosa que sustituya el contacto en la familia. Eso debiera de ser una regla de oro entre los cristianos.
el uso de la inteligencia artificial puede ayudarnos en muchos procesos. Siempre será bienvenido aquello que nos ayude, pero tampoco para depender o para confiar en ellos. Fíjense ustedes, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, pero ya miente. La inteligencia artificial puede darnos datos falsos, puede, puede tratar de engañarnos. Mi hijo apenas hace unas semanas me estaba comentando de una serie de cosas que estaba haciendo para la escuela donde trabaja y entonces le pidió a la inteligencia artificial borrar toda la información que había almacenado, con la que habían estado en esa sesión. Y posteriormente volvieron a tocar el tema y la inteligencia artificial le comentó cosas que había dicho en esa sesión que él le ordenó borrar. Es decir, la inteligencia artificial no borró los archivos. No es un tema menor. La inteligencia artificial puede ser un instrumento fabuloso o puede ser un arma terrible, ¿eh? Por eso, insisto, es importante tocar estos temas sin ningún tipo de demonización, pero tampoco de exaltación, porque también hay gente que ya la adora, sí tiene un aspecto espiritual. Y de eso vamos a tratar en la siguiente sesión, no se lo deben perder. Vamos a hablar sobre todo este tema moral, ético, profundamente cristiano, espiritual, que está alrededor de este fenómeno y que, insisto, no está en manos de los gobiernos, está en manos de empresarios. Esto es algo también que tenemos que tener muy, muy, muy presente. El siguiente evento será el próximo día 27 de octubre, a la misma hora, 2 horas PM de México. Y realmente nos hemos quedado con un montón de preguntas, nos hemos quedado con un montón de información muy relevante, pero se nos han abierto preguntas. Una principal es, ¿qué perspectiva nos da la Biblia sobre todo esto? ¿Cuál debe ser nuestro abordaje como creyentes ante todo esto? Porque toda la información que hemos recibido nos puede generar una cierta intranquilidad, inseguridad. ¿Dónde está nuestra seguridad? Está en la palabra. Y en la palabra encontramos respuestas. Respuestas no específicas a, bueno, cómo funcionan los algoritmos y así, pero sí cómo podemos manejar todas estas cuestiones. Y si me permiten, como médico, yo siento que ahora he intentado compartir una imagen, pero no puedo, no sé si la puedo compartir ahora. Sí, permíteme. Sí, Ahorita ya la puedes poner. la puedo compartir, pues vaya, a ver si la encuentro. Sí, aquí está. Miren ustedes, ¿la están viendo esta imagen? No, todavía no se No, aún no. Lo siento, bueno, pues entonces se la pondré otro día. Ah, aquí está, a ver. ¿La ven ahora? Está procesando, sí. Ahí está ya. Bien, mientras lo están diciendo, les digo, mire, eh, por adelantar algo sobre la próxima vez, hay cosas que la inteligencia artificial no nos va a poder resolver y que tendremos que utilizarla, sin duda. Pero mire, esta imagen es una imagen de un médico atendiendo a una niña. Se nos dice que la inteligencia artificial nos ayudará a diagnosticar, a poner tratamientos, a operar. Lo que nunca podrá hacer la inteligencia artificial es sustituir a este médico y su humanidad. Bien, para hablar de estas cosas, César Vidal, que es un pensador profundo, al que muchos de ustedes conocen bien, nos hará un abordaje desde la palabra. Y escucharemos también a la persona mentada antes por Aarón, que es Alberto Vázquez Botello. Así que tenemos una gran expectación por lo que va a ocurrir el día 27 de octubre a las 2 de la tarde de México. Que el Señor nos bendiga.